Muy buenos días a todos, bienvenidos a la comunidad contigo. Vamos a orar para pedir la guía de nuestro Señor en el tiempo devocional que vamos a tener hoy. Oremos. Dios, Papá amado, gracias Señor, gracias te damos por este tiempo devocional. Gracias porque hemos podido estar ya tanto tiempo teniendo estos tiempos devocionales, Señor. Te damos gracias porque tú has provisto todo lo necesario para que podamos estar conectados a través de este medio, perseverando juntos en tu palabra, Señor. Háblanos hoy día como lo has hecho también, Señor, en devocionales pasados. Te queremos pedir que a través de tu palabra podamos entender más tu evangelio y conocerte más a través de Jesús y que podamos responder de manera correcta, en humildad y arrepentimiento y fe a tu evangelio, a tu mensaje, Señor, a tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando estaba en la universidad, había algunas materias donde todo dependía del examen final. Es decir, no importaba si todo el semestre habías cumplido con todas las tareas, si habías aprobado con 100 todos tus exámenes parciales, no importaba nada. Si no pasabas el examen final, no pasabas la materia. De este examen dependía todo. El final lo decidía todo. Entonces, en aquellas materias, el examen final era cosa seria. No era algo para tomarse a la ligera. Hoy, llegando al último capítulo de Isaías, a Isaías capítulo 66, después de haber leído acerca de juicios duros, después de haber leído acerca del castigo contra el pecado, después de haber aprendido acerca del plan de salvación de Dios, acerca del Mesías, después de haber visto muchísimo acerca de la esperanza futura del pueblo redimido por Dios, nos encontramos en este capítulo de Isaías 66 con algo así como un examen final, de cuya respuesta depende todo. Pero no es un examen para ver cuánto uno conoce, no, sino que es un llamado a responder correctamente a la palabra de Dios. Y de esta respuesta al mensaje de Dios, de esta respuesta a la palabra de Dios, depende todo. Acompáñenme a leer Isaías capítulo 66 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3. La palabra de Dios dice así. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. El que mata un buey es como el que mata un hombre, el que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Después de haber recibido la palabra de Dios a través de Isaías, el pueblo y sus gobernantes debían responder a este mensaje del Dios Todopoderoso, cuyo trono es el cielo y cuyo estrado de sus pies es la tierra, a este Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo van a responder el pueblo y sus gobernantes a este mensaje del Dios creador y todopoderoso? Este Dios, a través del profeta Isaías, le comunicó al pueblo acerca del castigo por su pecado, por su idolatría, por su rebeldía, por darle la espalda a Dios, por actuar con injusticia y con maldad. Ellos iban a ser llevados a Babilonia. Jerusalén iba a ser tomada, el templo iba a ser destruido. ¿Cómo responder ante esta palabra del Señor? Los versículos que acabamos de leer ponen dos opciones sobre la mesa, dos respuestas posibles a la palabra de Dios. Y una de ellas es pretender
aplacar la ira de Dios con una mera religiosidad externa, sin un cambio de corazón. Es decir, seguir en la maldad y la idolatría, pero querer aplacar la ira de Dios con ofrecerle más sacrificios, presentarle más ofrendas de cereal, quemar incienso. Y la reacción del Dios creador y todopoderoso ante este tipo de respuesta es un rechazo. El versículo 3 decía, el que sacrifica un cordero es como el que desnuca un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Esta respuesta meramente externa, sin un cambio de corazón, iba a ser rechazada por Dios porque iba a ser considerada como un sacrificio inmundo. Pero en contraste con esta respuesta, que es tan solo externa, en estos versículos también hemos leído la respuesta que Dios espera. El versículo 2 decía, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Esa es la respuesta correcta después de haber recibido la palabra de Dios. Tomarse la palabra de Dios en serio. Por eso dice el que tiembla ante mi palabra. Tomarse la palabra de Dios en serio y en humildad, pedir perdón y arrepentirse sinceramente. Y de esta respuesta depende todo. Los siguientes versículos del 4 al 21 de Isaías 66 van a hablar del castigo que Dios iba a dar a los rebeldes, es decir, a aquellos rebeldes que no respondan correctamente a este mensaje. Y habla también de la consolación que Dios va a dar a sus siervos, es decir, a aquellos que respondan correctamente ante esta palabra, a aquel remanente pequeño que con actitud humilde y contrición de espíritu iban a temblar ante la palabra de Dios y responder sinceramente y correctamente con un corazón genuino, con un corazón transformado y renovado por Dios mismo. Y este pasaje extiende este llamado para responder a la palabra de Dios más allá de las fronteras de Israel y Judá. Este pasaje de Isaías 66 extiende este llamado hacia las naciones. Acompáñenme a ver Isaías 66, verso 16. Dice así, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por el Señor. Más adelante el verso 18 dice, pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Este juicio de Dios vendrá un día sobre todas las naciones, sobre toda carne. Entonces, este llamado para responder adecuadamente a la palabra del Señor no es solo para judíos, es para nosotros también. Hemos sido expuestos a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Hemos sido expuestos al Evangelio de Jesús, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesús, quien vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, y que siendo justo murió en la cruz siendo castigado por nuestros pecados, y resucitó, y Él puede dar vida y nos ofrece vida eterna de manera gratuita si tenemos fe en Él y si nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a responder a este mensaje del Evangelio? De esta respuesta depende todo. El versículo 18 decía que Dios conoce las obras y los pensamientos. Es decir, Él sabe cuando alguien pretende responder a su palabra de una manera meramente externa, sin un corazón arrepentido. Y Él, que conoce las obras y los pensamientos, Él sabe cuando alguien sinceramente, en humildad, se arrepiente y pide perdón y tiene fe. ¿Cómo vamos a responder nosotros hoy? Hemos pasado casi un año entero en estos devocionales en el libro de Isaías. Hemos comenzado en agosto del año 2020.
Y hemos sido expuestos a la palabra del Señor durante todo este tiempo. Hemos sido expuestos al Evangelio de Jesucristo a través del mensaje de Isaías, a través de lo que Isaías escribió de parte de Dios. ¿Cómo vamos a responder a esta palabra? El capítulo 66 de Isaías termina con las siguientes palabras, termina diciendo lo siguiente en los versículos 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Aquí tenemos un vistazo breve del fin de los tiempos, donde por un lado están aquellos que vienen a postrarse delante de Dios en adoración, quienes permanecerán. Y por otro lado están aquellos que se rebelaron contra Él y están en un lugar de muerte eterna y fuego eterno. La palabra de Dios no es algo para tomarse a la ligera. Así como aquel examen de la universidad del cual les conté al comenzar este tiempo devocional, del cual dependía todo, que uno debía tomarse seriamente. Mucho más es la palabra de Dios, mucho más seria es la palabra de Dios a la cual hemos sido expuestos, porque de esta respuesta depende todo, de esta respuesta depende nuestra eternidad. Terminando entonces este libro de la Biblia, escrito por el profeta Isaías, con gratitud a Dios por haber recibido su palabra, pasemos un tiempo en silencio al terminar este devocional preguntándonos cómo vamos a responder a esta palabra. ¿Cómo voy a responder a esta palabra? Pasemos un tiempito en silencio después del cual yo voy a terminar orando. Reflexionemos entonces, ¿cómo vamos a responder a esta palabra? Señor, Papá amado, hemos sido expuestos a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tomado la iniciativa de hablarnos, de revelarte a nosotros. Te rogamos que nos des un corazón genuino y sincero, que podamos responder genuinamente y sinceramente, en humildad y contrición de espíritu a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar en serio este mensaje que hemos escuchado a través de los 66 capítulos del libro de Isaías durante todo este tiempo, Señor, porque son capítulos que comunicaban cada uno tu evangelio, el evangelio de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a responder correctamente a tu evangelio al cual hemos sido expuestos, Señor. Haz ese milagro, Señor, de darnos un corazón transformado, un corazón genuino para responder en humildad, fe y arrepentimiento a tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu palabra siga tocando corazones y transformando vidas, Señor, y llevándonos a los pies de Cristo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.